para aceptar el reto, obviamente están aquí los que el Señor dispuso que iban a estar, a los que el Señor ha preparado para esto. Es un tiempo de buscar la dirección del Padre. Nuestro primer ministerio, bien sabemos que es la familia, y no podemos dar lo que no tenemos, y estamos aquí para aprender, para obtener herramientas que nos ayuden primero a tener una familia restaurada, restituida por el Señor, y vamos a tener una palabra de oración para que el Señor sea tomando el control y que sea impartiéndonos esas herramientas que de hoy en adelante podamos usar y que no nos quedemos con ellas, sino que las llevemos a nuestros hermanos, nuestra gente más cercana, a nuestro prójimo, como bien dice la palabra. Gracias por estar. Señor y Padre Santo, gracias. Gracias porque para ti no hay casualidades, Padre. Tú has escogido estas personas que están aquí, sabiendo que van a ser herramientas útiles en tu mano, en tu ministerio, Padre Santo, de ir y llevar el Evangelio, Señor. Tú nos has llamado a todos y cada uno de nosotros, Padre. De igual forma has puesto una familia en nosotros, Padre Santo, que debemos de ser luz para ella, debemos ser de dirección para ella. Gracias por la disposición de cada una de nosotras, Padre Santo. Llena nuestros vasos hasta que rebosen, Padre Santo, y ayúdanos a cumplir la gran encomienda, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la capacitación sobre el perdón y la familia, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, como les decía, vamos a estar hablando sobre el perdón y la sanidad en la familia. Un tema que realmente es muy importante, no porque seamos expertos en la materia, sino porque la sanidad y el perdón es una realidad necesaria en cada familia, en cada hogar. Todos necesitamos sanar nuestras heridas y empezar a comprender realmente qué es el perdón, ¿sí? Y el objetivo de este webinar es justamente comenzar un viaje hacia la sanidad y hacia desarrollar habilidades en esta capacidad de perdonar, porque a veces no es algo instantáneo, la sanidad no es algo inmediato, es algo que lleva su tiempo, y por eso hoy en esta capacitación vamos a estar dándoles algunos materiales y herramientas prácticas, algunos ejercicios para que ustedes puedan continuar en sus hogares y de esa manera puedan trabajar este tema tan importante y crucial para el desarrollo de la familia, que es la sanidad. Realmente debemos creer que alcanzar la sanidad y la libertad que nos da el perdón no es una misión imposible. Esto es posible, esto es algo que se puede. Podemos no arrastrar heridas del pasado y empezar a tener una vida plena en la medida que nosotros crecemos y entendemos bien qué es el tema del perdón, ¿sí? Porque como padres empezamos a tener una concepción equivocada muchas veces de que ser padres es quizá cumplir con nuestras obligaciones como padres. Y realmente ser padres, desarrollar, llevar a cabo una familia, es realmente mucho más, ¿sí? No es solamente darles de comer, llevar a los niños a la escuela, al médico, trabajar en cierta forma para cubrir sus necesidades. Ser padres es mucho más que esto. Como padres tenemos que favorecer el desarrollo holístico de nuestros hijos. Y cuando hablo de un desarrollo holístico me refiero a un desarrollo en su cuerpo, en su intelecto, en su alma, en todo lo que tiene que ver con su inteligencia emocional, en su espíritu. También favorecer el desarrollo de sus vocaciones, su carácter, sus valores. Como vemos, como padres tenemos una tarea, es un privilegio y una inmensa responsabilidad que podamos ser parte de este desarrollo holístico. Sin duda, a veces, como padres, no hacemos un buen trabajo, solemos cometer errores, es normal que nos equivoquemos en este ejercicio de roles, y muchas veces como consecuencia de esos errores, consecuencia de esas heridas no sanadas, se producen en nuestros hijos heridas que de alguna forma impactan en el desarrollo de nuestros vínculos. Muchas veces nos alejamos de nuestros hijos cuando no los escuchamos, cuando solemos compararlos, cuando le gritamos
cuando los ridiculizamos en público, cuando solemos utilizar ciertas etiquetas, situaciones que se dan a veces hasta de manera inconsciente, que dejan su huella negativa en el corazón de cada uno de ellos, ¿sí? Nuestros hijos, de alguna manera, pagan los platos rotos que como padres rompemos, ¿sí? Si nosotros no nos enfocamos en mejorar nuestro desempeño como padres, es muy probable que las consecuencias de esa dejadez, las consecuencias de dejar librado al azar nuestro desempeño como papás, puede generar en ellos heridas. Heridas que de alguna manera van a generar consecuencias, ¿sí? Y vamos a estar viendo algunas consecuencias de las heridas, y esto nos va a ayudar a tomar conciencia de lo importante que es trabajar y esforzarnos en perdonar y en sanar las heridas de nuestra familia. Uno de los efectos más comunes que de alguna manera condicionan el, 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 la promiscuidad, las adicciones, el embarazo adolescente, la delincuencia, el origen muchas veces de estas realidades tiene que ver con un corazón herido, ¿sí? Situaciones vinculadas a la ansiedad, niños con problemas serios vinculados a la obesidad, ¿sí? No hablo de un sobrepeso, sino que hablo de niños que tienen una lucha crónica con respecto a la obesidad, tiene que ver muchas veces con situaciones vinculadas a la dinámica familiar, ¿sí? Se va generando en nuestros hijos lo que muchos llaman el síndrome del niño bueno, ¿sí? Son personas con una baja autoestima, son personas que necesitan permanentemente la aprobación de los demás, que no pueden poner límites, que de alguna forma se disfrazan de personas solidarias, pero en realidad hay una necesidad inmediata de querer agradar a todo el mundo, ¿no es cierto? Y obviamente eso lleva a mucha ansiedad y a una vida infeliz, ¿no es cierto? Tendencias a actitudes narcisistas, ¿sí? Muchas veces se generan por situaciones de abandono paterno, materno, por ignorancia, por haber vivido en contextos de agresividad, de sobreprotección, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cerebro empieza como a desarrollar conductas narcisistas o estructuras de personalidad narcisistas como un mecanismo de sobrevivencia para poder sentirme bien, ¿no es cierto? Y sin duda, las heridas en la familia muchas veces generan problemas de conducta en los niños, problemas de aprendizaje. O sea, todos estos tipos de cosas nos ayudan a darnos cuenta que es importante, si amamos a nuestros hijos, no estar tan enfocados en lo que creemos como básico, ¿no? Esto de la alimentación, el vestido, la higiene, llevarlos a la escuela, sino decir qué es lo que pasa en nuestros corazones, qué es lo que pasa en nuestro corazón. Porque realmente nuestras heridas empiezan a generar en ellos y en nosotros una idea distorsionada de una paternidad y una maternidad, ¿sí? Y también esto impacta en una distorsión de la idea de quién es Dios para cada uno de nosotros. Esta capacitación la vamos a estar basando en principios bíblicos, ¿sí? Y de alguna manera vemos que cómo está nuestro corazón también impacta en nuestra forma de ver a Dios. Cuando como papás nos encontramos con un desempeño pobre en cuanto a darles palabras de afirmación a nuestros hijos, poder darles el tiempo de calidad que se merecen, poder darles regalos, actos de servicio, todo lo que Gary Chapman menciona en su libro Los 5 lenguajes de amor, que son expresiones claras y concretas de manifestarles que los amamos. Si nosotros en nuestro quehacer diario vemos que existe ausencia de cada uno de estos lenguajes, probablemente nuestros hijos empiecen a crecer con una idea de que ellos no son importantes para cada uno de nosotros. ¿Mm? Y lo que genera es que con el tiempo ese intento de sanidad empieza a repetirse como un acto fallido
hacia la sanidad, ¿sí? Empezamos a actuar como en bucle, nosotros como padres terminamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres con nosotros como intento de sanarnos, un intento fallido, un intento erróneo, que de alguna manera no nos permite sanar nuestro pasado para avanzar a un futuro libre de heridas y de emociones. Por eso es muy importante que vos veas si en situaciones de crisis, en situaciones de tensión, en situaciones donde realmente uno está pasando problemas serios, si empezás a repetir patrones de conducta que muchas veces han sido como hasta mal vistos por vos y que tienen que ver con generaciones de comportamiento, formas de actuar de nuestros padres que de alguna manera estamos repitiendo de manera inconsciente. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, ¿sí? Y me gustaría que cada uno de ustedes pueda dar su opinión. ¿Qué pasa, si no se cicatriza una herida corporal? Si nosotros, imagínense, nos cortamos, nos caemos y nos lastimamos, ¿qué es lo que sucede si la ignoramos, no la atendemos y hacemos como si no existe? ¿Qué piensan? ¿Quién se anima a dar una respuesta? Se puede infectar la herida. Bien, la herida se va a infectar. ¿Qué otra cosa más podría pasar? Pues yo comentaría que va a cicatrizar, pero no de la manera correcta, si no recibe el tratamiento. Bien, probablemente se solucione momentáneamente el problema, pero puede generarse a futuro un problema mayor. Interesante, muy bien, Abigail. Bien. Se profundiza. Quizás lo que era superficial va profundizando en las capas de la piel y demás, creando más daño. Tal cual. Fíjense que hay personas que por una pequeña cicatriz que no han tratado en su momento justo, con el paso de los años han tenido que amputarle la pierna, ¿no? Y diciendo, ¿cómo se llegó a este punto tan drástico, ¿no? Y bueno, evidentemente justamente por no haber hecho lo correcto en el momento preciso, por hacer de cuenta que no pasa nada, por minimizar muchas veces el impacto de algo tan pequeño. Ahora, obviamente, el remedio ya sabemos, es obviamente ir al médico, algún cicatrizante, quitar la pus, o sea, hay estrategias que nos van a ayudar a alcanzar que esa herida se sane, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, obviamente, si no se cicatrizan estas heridas emocionales? Esto que habíamos hablado, ¿no es cierto? Y bueno, están presentes todas estas consecuencias, ¿sí? Todas estas consecuencias de alguna manera afectan y complejizan todo nuestro desempeño. Obviamente, ¿cuál es el remedio para sanar estas heridas emocionales? Y sin duda el remedio para sanar estas heridas emocionales es el perdón. El perdón es el mejor remedio para empezar un proceso de sanidad. Y me gustaría que arranquemos, ¿sí? Arranquemos esta etapa en el webinar definiendo un poco qué es el perdón, porque es una palabra que venimos escuchando hace tiempo, que la conocemos, pero no tenemos quizá una definición correcta de esto que realmente significa. Y encontré una definición que realmente es muy completa y que nos va a ayudar a entender las dimensiones del perdón en nuestra vida, ¿sí? Dice que el perdón es mi voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quien me ha infringido una ofensa o un mal en contra nuestra, renunciando al deseo de venganza. ¿Sí? Me gusta esta definición porque pone el foco en cada uno de nosotros. A veces pensamos que cuando perdonamos
estamos haciéndole un favor a la persona, estamos de alguna manera pensando en el otro que nos lastimó. Sin embargo, cuando hablamos de perdón, el principal beneficiario de esta realidad somos cada uno de nosotros. Guillermo, la Sí. grabación pausó. A ver, vamos a ver un segundito. Ahí siguió. Gracias, gracias por avisarnos. Decíamos que cuando perdonamos, el principal beneficiado soy yo. Porque de alguna forma dejo de lado ese sentimiento de venganza y empiezo a, de alguna manera, liberarme de todos esos sentimientos destructivos que tenía hacia esa persona que me ofendió. Entonces, cuando perdonamos, no estamos ayudando a la otra persona. Fundamentalmente, cuando perdonamos, el que estamos ayudando es a cada uno de nosotros. Nosotros somos esos principales beneficiarios. Es como un acto de amor propio, ¿sí? De alguna forma, el rencor, las heridas emocionales, nos sacan, ¿sí? Cuando perdonamos de esta cárcel, nos quitan estas cadenas que de alguna manera el perdón nos había impedido, ¿sí? Poder alcanzar. ¿Por qué debo perdonar? ¿Sí? Me gustan estas dos frases, una es de William Shakespeare que dice, no perdonar es como tomar una cucharada de veneno esperando que se muera el otro. Y me gusta una frase de la licenciada Adriana Garibote que dice, perdonar es dejar de aferrarse a un alambre de púas, ¿sí? Ese alambre que corta, ¿sí? Cuando perdonamos, de alguna manera nosotros decidimos dejar de lastimarnos. Como vemos, perdonar es una decisión, es un acto de voluntad que deja en libertad nuestro corazón. Y no tiene que ver tanto con aquellas cosas que sentimos, ¿sí? Sino con aquellas cosas que creemos. Perdonar es fundamental para sanarnos y para ser libres de esos sentimientos de opresión, de angustia, de malestar. Ahora bien, muchos dirán, yo no tengo nada que perdonar, o lo que sufrí pasó hace mucho tiempo y realmente podemos compararnos con esa herida cicatrizada o mal cicatrizada que todavía no fue curada como realmente debería ser, como nos decía Abigail. Una de las cosas que nos puede ayudar a darnos cuenta si existe falta de perdón en nuestra vida es empezar a hacer una lista de aquellas cosas que hoy todavía nos duelen, que de alguna manera cuando las recuerdo me lastiman. Cuando empiezo a escribirlas y empiezo a recordar con cierto rencor, como un sabor amargo, con cierta angustia y tristeza, evidentemente ese síntoma indica de que todavía falta perdonarnos. Entonces, el primer ejercicio que quiero hoy compartirte es que trates de hacer un trabajo de introspección y empieces a anotar aquellos recuerdos que de alguna manera que para vos ya forman parte de tu pasado, pero que cuando los empezás a escribir, empieza a visualizarse un sentimiento de angustia, de tristeza, de malestar. Bueno, esos sentimientos indican de que todavía la herida no está curada. No sé si les habrá pasado a ustedes que cuando una herida se cicatrizó, bueno, ya la sangre no sale y uno puede empezar a hacer la vida de siempre. Pero cuando te tocan, ahí te das cuenta que todavía no fue curada. Es más, quizás esconde una infección que no nadie la ve, pero cuando alguien toca esa herida, empezás a actuar de una manera que evidencia de que todavía falta el perdón alcanzar en esa área. Y algo importante que va a liberarte de que no quieras perdonar, porque puede ser que muchos de ustedes
hayan atravesado situaciones muy complejas, muy difíciles, heridas muy, pero muy duras, es que vos sepas que el hecho de que vos decidas perdonar a alguien no implica que tengas que reconciliarte con esa persona. Cuando vos sepas esta verdad, no vas a tener miedo ni problema en iniciar un proceso de perdón, porque muchas veces las personas no quieren perdonar a las personas que las hirieron porque entienden que el perdón implica sí o sí una reconciliación. Y esto no es así, porque para que una persona con otra pueda reconciliarte, primeramente tiene que haber un acto de arrepentimiento de quien realmente te ofendió, tiene que pedirte perdón, tiene que reconocer su culpa, y algo mucho más importante es que tiene que aceptar esa responsabilidad y mostrar que está cambiando. Cuando vos no ves en las personas un acto de arrepentimiento, no te pidieron perdón, no asumen su culpa ni su responsabilidad, no estás obligada a reconciliarte, pero sí es importante que logres perdonarlas para dejar libre tu corazón de esos sentimientos de amargura. Por eso vamos a ver ahora 7 estrategias que te van a ayudar a facilitar este proceso de perdón. La primera estrategia es lo que le llaman el ejercicio de la silla vacía. Es un ejercicio muy, pero muy sanador, muy terapéutico, en donde vos podés encerrarte en tu cuarto, poner una silla vacía enfrente tuyo y empieces a hablarle a esa persona que te lastimó. Que hagas de cuenta que esa persona está enfrente tuyo y empieces a decirle todo lo que tengas que decirles. Y lo importante de esto es que no tenés que utilizar un discurso bonito, no tenés que utilizar las palabras correctas, simplemente tenés que vaciar tu corazón diciéndole a esa persona todo lo que nunca le has podido decir en persona. Y este ejercicio se puede repetir una y otra vez hasta que vos veas de que cada vez duele menos. Hacer este ejercicio terapéutico de hablarle a la silla vacía pensando que esa persona está ahí enfrente tuyo, es muy útil, es muy bueno, aun si esa persona que te ofendió no hay forma de verla, o esa persona ha fallecido, o quizá es una persona a la cual no querés seguir viendo, pero que es necesario que vos quites todo esto que nunca te animaste a decírselo, que te lo quites de tu corazón y puedas largarlo en este ejercicio. Entonces, les recomiendo este ejercicio de la silla vacía, es muy, pero muy terapéutico y facilitador del perdón. Otro ejercicio, el segundo, es esto de hacerle una carta, ¿sí? Lo que muchos llaman el diario del trauma, ¿no? Empezar a escribir todo aquello que vos sentís por esta persona que te ofendió, que te hizo doler. Empezá a escribirle una carta que nunca le vas a dar, ¿sí? Empezá a escribir, pero como te salga. Si tenés ganas de insultarlo, insultalo. Si tenés necesidad de tachar, tachá. Si tenés ganas de escribir lo que quieras, escribilo. Y es sorprendente cómo hacer esta carta a lo largo de 15, 20 días, todos los días. Es increíble cómo al principio esa carta está llena de odio, de bronca, de tristeza, y con el paso del tiempo, a medida que vas escribiendo, ese dolor se va gastando a tal punto de que podés alcanzar esa capacidad de perdonarlo y liberar esos sentimientos de tensión y de angustia. Cuando finalices este ejercicio podés romperlo, ¿sí? En oración hacer como un acto, como un ritual que te ayude a tomar conciencia de que esto forma parte de tu pasado y que estás dispuesta a empezar nuevamente una vida libre de esos rencores. Entonces, hacer esta carta es clave porque a veces no sabemos cómo empezar, ¿sí? Joseph Gottman, el fundador de Los Navegantes, tenía esta frase que decía que los pensamientos se desenredan en la medida que pasan por los labios y la punta de los dedos, ¿sí? Por eso es tan terapéutico esto de hablarle a la silla vacía,
porque nuestros pensamientos se empiezan a ordenar en la medida que los hablamos, ¿sí? Nuestro cuerpo empieza a sanarse en la medida que empezamos a hablar como nos sentimos. Y cuando empezamos a escribir cómo nos sentimos, nuestros pensamientos también se empiezan a aclarar y estamos más propensos a alcanzar esta idea de perdón. Entonces, el segundo ejercicio de escribir una carta a aquella persona que te ofendió puede ayudar mucho a sanar tu familia. El tercer ejercicio tiene que ver con esto, ¿no? Que dice que el dolor hay que gastarlo, que es un proceso que lleva tiempo y que a veces es necesario que lo hables con la persona correcta, ¿sí? Es importante que si vos ves que esto no lo podés solucionar con el paso del tiempo, probablemente necesites un apoyo terapéutico, necesites hablarlo con algún especialista que te ayude un poco a desenrollar toda esta maraña de sentimientos que hay en tu corazón, ¿no es cierto? Entonces, es importante que vos el dolor lo canalices, ¿sí? Hablando, también escribiendo tu propio diario o haciendo deportes, ejercicios. O sea, es importante que vos trates de sublimar también este tipo de emociones de la manera correcta. ¿Mm? El cuarto tips que vamos a dar en esta capacitación tiene que ver con esto de convertir el dolor en don, ¿sí? El dolor hay que convertirlo, hay que transformarlo, ¿sí? El dolor no va a desaparecer muchas veces, pero sí puede ser el inicio de tu ministerio, ¿sí? Porque es importante tomar en cuenta esto. Si Dios ha permitido que pases por algunas determinadas situaciones de dolor, y en esa área de dolor has experimentado la sanidad y el consuelo de Dios, probablemente ese escenario sea también a futuro un escenario ministerial, ¿no? Entonces vos podrías estar ayudando a otras mujeres o otras personas que pasaron situaciones similares a las que vos pasaste, y con ese mismo consuelo, amor, apoyo que recibiste de Dios, puedas brindarlo a las demás personas. Entonces, si vos, por ejemplo, tuviste una infancia dolorosa, quizá lo mejor que podés hacer es ayudar a niños que han tenido una infancia dolorosa. Porque en ese proceso de ayudar a niños que tienen una infancia dolorosa, vas a estar sanando también tu propia infancia. ¿Mm? El quinto consejo tiene que ver con pedir ayuda. Es necesario no estar solos si queremos sanarlos, ¿sí? Y algo importante que tiene el Ministerio Mujeres de hoy es esta capacidad de poder establecer relaciones nutritivas con otras mujeres que pueden ayudarte a sobrellevar y sanar ese dolor. Así que te invitamos a que no estés solo, que busques otra mujer, a otra persona para compartir esto que estás sintiendo, y en la medida que socializás, en la medida que pedís ayuda, realmente nos encaminamos en este proceso de sanidad. Vamos a ver un pequeño video.
Me gustaba este video porque de alguna forma también representa un poco lo que mujeres de hoy hace muchas veces a través de estas relaciones nutritivas que se empiezan a generar en los estudios bíblicos, en los encuentros. Es necesario que no estés sola en este proceso de sanidad. Y necesitas primero reconocer que tenés una mochila pesada. Necesitas reconocer de que, quieras o no, a lo largo de la vida hemos estado acumulando piedras que no nos impiden caminar de la forma que quisiéramos o de la forma que Dios quisiera que camináramos. Venimos caminando y sobrellevando esta situación y quizá muchas de ustedes no se den cuenta de que tienen una mochila en las espaldas. Y necesitas que alguien, que otra mujer pueda de alguna forma mostrarte que necesitas ser libre. Y por eso quiero animarlas a que ustedes formen parte de este proceso de sanidad junto con otras mujeres y que juntos puedan ser ayudadoras de este proceso. Un proceso que sin duda lleva tiempo. Por eso el sexto consejo tiene que ver con que tengamos paciencia con este proceso de sanidad. Muchas veces no es algo instantáneo. Lleva años, muchas veces, salir de ese pozo oscuro que son nuestras heridas emocionales, ¿sí? ¿Y por qué es importante, de alguna manera, prestarle atención a todo esto? ¿Sí? Porque si nosotros no perdonamos, con el tiempo, el cuerpo nos va a pasar factura. Probablemente tu cuerpo esté gritando que le prestes atención a cada una de estas cosas, ¿sí? Muchas enfermedades, problemas digestivos, muchas situaciones vinculadas al colon irritable, la hipertensión, tiene que ver con esto, ¿no? Que el cuerpo está gritando justamente lo que la boca está callando. Y es importante que empieces a socializar esta necesidad de perdón. Si nosotros no perdonamos, probablemente empieces a gestionar mal tus emociones y probablemente estés descargando esa ira con tus hijos, con tu esposo, y no de la forma correcta. El enojo, la depresión, empieza a generar raíces de amargura, y si no atendemos nuestras heridas, vamos a estar repitiendo en forma de bucle el mismo proceso de repetir con nuestros hijos aquellas cosas que a nosotros nos han hecho y que juramos nunca en nuestra vida volver a hacerlo. Necesitamos a veces ayuda porque hay muchos mecanismos de defensa psicológicos que te van a evitar salir de esta zona de confort que es justamente la falta de perdón. Hay mucha negación, hay mucha represión, uno tiende a distanciarse, a aislarse, justamente porque no quiere dar ese paso hacia la libertad. Y una de las consecuencias de no asumir este riesgo de animarte a perdonar es que en nuestra cabeza empiezan a generarse mentiras que se transforman en verdades, ¿sí? Esto de que todos los hombres son iguales, que la gente es una porquería, que nadie me quiere, que todas las mujeres son unas vividoras, que el matrimonio arruina a la pareja, son todas mentiras que de alguna forma nos hemos creído como una forma de sobrevivir a esta herida no sanada. Lo peor que podemos hacer es tirar la tierra bajo la alfombra, porque tarde o temprano una herida no sanada va a generarnos más problemas. Ahora bien, es importante que vos empieces a reconocer si tenés que pedirle perdón a tus hijos, a tu cónyuge, si tenés que perdonar a alguien, y si ese perdón implica o no una reconciliación. Hay algo muy importante que tenés que saber, ¿no? Que si en tu vida se ha repetido lo que se llama el círculo de violencia, cuando una persona te hiere, te pide perdón, se reconcilian, viven como una especie de luna de miel, pero al mismo tiempo el maltrato reaparece, un maltrato que inclusive pone en riesgo tu vida, sin duda tenés que perdonarlo, pero sin duda también tenés que salir de esa relación tóxica que te va a terminar matando. Entonces, es importante que entiendas que si ese perdón lleva a que las dos personas tengan una mayor comunión, bueno,
vale la pena construir un proceso de reconciliación. Pero si hay signos de violencia, de maltrato que ponen en riesgo tu vida, Dios te pide que lo perdones, pero también no te exige que te reconcilies con Él. Cuando Jesús, José y María estaban siendo perseguidos por Herodes, Dios les dio la orden de irse, de huir. ¿Para qué? Para justamente protegerlos. Entonces, a veces, en determinadas relaciones que son realmente dolorosas, en donde las personas que nos hieren no reconocen su culpa, no reconocen el maltrato, y ese maltrato se da de manera cíclica con el paso de los años, ahí tenemos que poner un límite. Por último, quiero dar un material, hoy no lo vamos a desarrollar por falta de tiempo, pero es muy importante que empieces a reconocer que puede haber heridas de nuestros padres en nuestro corazón. Hay un texto bíblico que dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes le pidan? Y este texto bíblico nos ayuda a pensar, bueno, ningún padre quiere algo malo por su hijo. Bueno, lamentablemente muchas veces, muchas personas tienen padres que sí les han dado una serpiente o un escorpión. Y es necesario ponerle un límite a ese pasado para empezar a vivir un futuro libre de esos sentimientos de amargura. Y obviamente la salida es el perdón. Quiero compartir un pequeño fragmento de El efecto padre. Es un cortometraje que después pueden ver ustedes en internet, que habla un poco de la importancia del perdón para nuestro beneficio. To understand and hear more stories about my dad, his life, and the way he grew up, God revealed one question to me. How could I be so angry, resentful, and bitter towards a man who didn't know how to be a father? God showed me forgiveness from my dad, and it was because of that forgiveness that I finally became the man, the husband, and the dad that God meant for me to be. I get to the hospital bed and my dad is completely passed out. And I grabbed his hand. I knew I needed to say it then, and I couldn't even repeat the words that I said. I just know that it was full of love and forgiveness and wishing him the best. And when I turned around, the nurse had walked into the room while I was talking to my dad. And she was just full of tears. And she said, I just didn't want to interrupt you to tell you that he passed away an hour earlier. And I said, you know what? I didn't do that for him. I did that for me. And I did. It was important for me to truly forgive him in my heart. It's the best thing I've ever done. If you could say one thing to him. Bien, el cortometraje es más largo. Pueden verlo en internet. Pero realmente debemos tomar conciencia de que si realmente nos amamos, lo mejor que podemos hacer es pedir perdón y perdonarnos y perdonar. Y a veces esto suele ser fácil decirlo, pero es sumamente complejo que cobre vida en nuestra vida. Y el séptimo consejo tiene que ver con esto, ¿no? En rendirnos, en saber de que hay veces necesitamos que Dios obre de una manera sobrenatural, porque Él es el único que puede de alguna forma sanarnos a quienes tenemos el corazón roto. Él es el único que puede vendar nuestras heridas y darnos una vida plena y abundante. Si vos hace tiempo venís luchando con estas heridas, las venís ignorando, o quizás haciendo cosas por tu propia fuerza para poder encontrar esta sanidad y no lo lográs, probablemente es tiempo de que empieces a reconocer de que solo y separados de Él nada podemos hacer. Y la mejor forma es rendirte y decir: Dios, necesito ayuda. El hecho de que vos quieras
darle la oportunidad a Dios de que intervenga en tu área de dolor, va a hacer una gran diferencia. Porque es Dios el que produce en vos ese deseo de querer perdonar. Y Él, por su buena voluntad, va a hacerlo una realidad. Ahora bien, para que Cristo sane tu corazón, es necesario que lo dejes entrar en Él. Es necesario que vos empieces a ver cómo está tu corazón. ¿Es un corazón abierto a Dios? ¿Es un corazón que está dispuesto a ver ese poder sobrenatural de gracia ayudándote a perdonar? Por esto, para ir finalizando, quiero que hagamos un último proceso de introspección y que podamos ver realmente cómo está cada uno de nuestros corazones.
la idea es que te hagas esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu corazón hoy? Quizá viendo alguna de estas puertas te identificaste con alguna en particular. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la puerta del corazón de tus hijos, de tu esposo? ¿Cómo está la puerta del corazón de aquellas personas que te han herido? Pero fundamentalmente hoy la pregunta es ¿cómo está tu corazón? ¿Es un corazón cerrado a la voluntad, a la gracia de Dios? ¿Es un corazón que realmente quiere que Cristo reine y que haga nueva todas las cosas? ¿Cómo está tu corazón? Esa es la pregunta que quizá hoy queremos terminar haciéndonos cada uno de nosotros. Y vos mirando cómo está tu corazón, quiero invitarte a que podamos hacer una oración para invitar a Dios que reine en ese corazón, así como está, dolido, quebrantado, cerrado, lastimado. Quiero invitarte a que asumas este desafío de invitar a Cristo a tu corazón y que puedas en Él encontrar esa sanidad que necesitamos. Si realmente quisieras ser restaurada, si realmente quisieras empezar una nueva vida sin esa mochila que de alguna manera venís cargándote sin darte cuenta, quiero pedirte que hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco que mi corazón te necesita, reconocemos que hay heridas, que hay dolor, reconocemos, Señor, que hay pecados, y reconocemos que necesitamos de vos, Señor. Mi corazón hoy quiere reconocerte como Señor y Salvador. Quiere aceptarte y quiere pedirte ayuda, Señor, para que sanes todo lo que haya que sanar. Hoy te recibo, Señor. Te pido perdón por todas mis ofensas, por haber estado alejado de ti. Y quiero que me ayudes a caminar a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás si hiciste esta oración, puedo decirte que este es el primer y gran paso para esa sanidad, para esa oportunidad de vivir hasta la eternidad de la mano de Jesús. Y una forma que Dios usa para sanar nuestro corazón es por medio de estas relaciones nutritivas, por medio de este acompañamiento, por este compañerismo que muchas veces otras mujeres pueden darte. Por eso es muy importante que no estés sola, no estés solo en este proceso de sanidad. Y Mujeres de Hoy es un ministerio que ofrece este espacio de escucha, de capacitación, de consejería, y hoy te permite quizá tener este espacio que tu corazón necesita para esa restauración. Por eso quería invitar a Soraya, antes de abrir este espacio de preguntas y respuestas, a que puedas presentar un poco brevemente, Soraya, qué es Mujeres de Hoy. Sí. Y te escuchamos. Pues Mujeres de Hoy es un ministerio creado por mujeres para mujeres. Es un componente de CRULAC Puerto Rico donde nos empeñamos a cumplir el gran comisión del Señor de educar a otras personas, de empoderar a otras mujeres, dándole diferentes seminarios, dedicándole el tiempo para que ellas puedan crecer y asimismo equipándolas a que ellas puedan ir y llevar el evangelio. Se le ofrecen seminarios, diferentes charlas donde pues le impartimos lo cristocéntrico, basados en la Biblia, en la palabra del Señor, para que ellas sí mismas puedan ir a otras mujeres para cumplir con esa gran comisión. Se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Mujeres de Hoy, a través del Facebook o Instagram, y allí podemos crear un contacto y un vínculo y poder ser de contacto para poder darle este tipo de enseñanza, si así les place. Somos un grupo interdenominacional. Somos un grupo homogéneo donde todas somos importantes porque somos valiosas para el Señor. Así que den un paso adelante y estamos para servirles.